día de día acá este miércoles y de oración, y vamos a tener nuestra oración por la hermana Yeta. Muy bien, vamos a comenzar nuestro servicio de oración esta noche, así que vamos a inclinar nuestros rostros. Gracias, Señor, te damos porque tú estás con nosotros. Gracias porque has cuidado a cada uno de tus hijos, Señor. Y ahora que vamos a iniciar este culto de oración, pedimos tu bendición, que tú estés con nosotros, Señor, y que podamos aprender de ti en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a cantar. Queremos que cada uno en sus casas nos acompañe y vamos a cantar juntos, a alabar a nuestro Dios. ¿Ok? Amen.
nuestros hermanos los agradecimientos por las bendiciones que Dios nos ha dado durante la semana, ¿verdad? Bueno, no podemos estar juntos en el templo, pero sí podemos dar gracias aún a nuestro Dios, ¿verdad? Allí en sus casas pueden estar reunidos los familiares y podemos todos decirle a nuestro Señor Jesús cuán agradecidos estamos, y también podemos decirle lo que aflige a nuestros corazones, alguna petición que tenemos muy especial también. Y bueno, queremos decir algunas peticiones que unos hermanos han compartido con nosotros, ¿verdad? Nos han mandado un mensaje diciéndonos que tienen algunas peticiones para el Señor en esta noche. Y bueno, quiero leer algunas de ellas. Nuestra hermana Tere Padilla quiere que nosotros oremos por ella. Y también en nuestra iglesia de Shalimar, la iglesia hispana de Bakersfield, tenemos a una hermana muy querida que todos apreciamos, la hermana Salvia Percola. Ella se encuentra delicada de salud, pero ella tiene un ánimo, hermanos, que me asombra y realmente me da alegría poder hablar con ella, y ella me da a mí fortaleza, ¿verdad? Porque me infunde ánimo con sus palabras. Queremos orar para que Dios pueda estar con nuestra hermana Salvia en estos momentos. Y también uno de nuestros miembros llamó para decirnos que quieren que podamos elevar oración para un hombre que se llama Adrián Luébano. Queremos orar para que el Señor pueda tener misericordia de él, que pueda ayudarle en esos problemas de salud que él tiene. Así que pues esas son las peticiones que han compartido los hermanos con nosotros, y queremos ahora nosotros cantar un alabanza a nuestro Dios antes de decir la oración. Así que únanse con nosotros en este himno y luego vamos a orar. Yo me voy a postrar de rodillas aquí en la iglesia, pero ustedes en casa también pueden acompañarme de rodillas. Vamos a elevar una oración a nuestro Señor Jesús. Amoroso y buen Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno con tu pueblo. Señor, te damos gracias porque no hemos escuchado de hermanos que están gravemente enfermos, Señor, de este virus que todo el mundo está preocupado en estos momentos. Pero, Señor, tenemos que darte gracias porque los hermanos han expresado su gratitud, que tú les has provisto todo lo que ellos necesitan. Todos los hermanos con quien hemos platicado hemos estado
en comunicación con ellos, nos han dicho que tú has sido bueno con ellos. Y sin embargo, Señor, tenemos esta petición de esos hermanos que se encuentran enfermos. Pedimos, Señor, que tu mano sanadora sea con cada uno de ellos, que ellos puedan sentir que tú estás a su lado y que se hace realidad el versículo de Salmo 66, 19, donde dice el salmista que tú escuchaste nuestra voz y, Señor, tú atendiste a nuestra petición. Señor, permite que cada uno de nosotros podamos saber que podemos acercarnos a tu trono de la gracia y podemos abrir nuestro corazón a ti, sabiendo que tú escuchas y tú atiendes a nuestros ruegos y súplicas. Señor, te damos gracias por todo lo misericordioso y bueno que eres con tus hijos. Te pedimos, Señor, que seas con cada persona que está escuchando este mensaje, que están en sus casas reunidos. Permite, Señor, que ellos también puedan recibir tu bendición. Ahora que vamos a escuchar tu palabra, Señor, te pedimos que tú nos des unas mentes abiertas y también que nuestro corazón pueda ser receptivo a tu palabra, podamos escucharla y ponerla en práctica, Señor. Gracias por la oportunidad que cada uno de nosotros aún tenemos de tener vida, Señor, para poder acercarnos a ti hasta el día en que tú regreses por nosotros. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahora ha llegado el momento del pan espiritual y le vamos a pedir al pastor Javier Yepes que pase para exponer la palabra de Dios esta noche. Muy bien, muy buenas noches, tardes, ¿verdad? En donde quiera que estemos, aquí en Bakersfield está anocheciendo apenas, así es que le damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de estar aquí en su casa de oración, ¿verdad? Aunque no todos podemos tener ese privilegio de poder estar aquí, en esta ocasión he querido llevar, ¿verdad?, un poquito de la iglesia a cada una de sus casas. Estamos transmitiendo desde la iglesia bilingüe de Irving, ¿verdad?, en la ciudad de Irving, California, que pertenece a la Conferencia Central de California. Y nos sentimos contentos de poder transmitir desde aquí este culto de oración. Como ustedes han escuchado, hay algunas peticiones que han traído a cada uno de nosotros para poder decirnos, ¿verdad? Pastor, quiero que oren por mí, quiero que oren por un familiar, quiero que oren por algún ser querido. De hecho, no recuerdo si quizás hace 8 días lo hicimos, pero estábamos orando por las últimas semanas por una hermana en Tijuana, la cual había sido diagnosticada con el COVID-19. Y la hermana, gracias a Dios, nos comunicaron que el doctor, ¿verdad?, le dijo que finalmente ya no tiene nada. Así es que alabado sea el nombre de Dios. Hay otras personas que hemos sabido también que han estado contagiadas por este virus. Queremos ponerlas a cada una de ellas en las manos de Dios también. Yo quiero pedirles, ¿verdad?, desde aquí que por favor tengan mucho cuidado. Cuando salgan, tengan mucho cuidado. Si ustedes pueden permanecer en casa, es mejor que permanezcan en casa para que de esa manera pues eviten ustedes mismos ser contagiados. Y si alguno de ustedes ha sido contagiado, pues para no contagiar a otras personas. Pero con la ayuda de Dios, hermanos, todos vamos a salir bien de esta situación, porque los hijos de Dios siempre son protegidos por los ángeles, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a inclinar el rostro una vez más, vamos a orar, darle gracias a Dios por permitirnos estudiar su palabra en esta hora. Así es que oremos. Señor y amoroso Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, porque nos permites venir a tu casa de oración. Y también, Señor, porque le permites a nuestros hermanos a través de este medio
poder entrar en contacto, Señor, para escuchar, para meditar en tu santa palabra, para orar, Señor, por aquellas personas que necesitan de ti, aquellas personas que tienen una necesidad espiritual, aquellas personas. Así es que, Padre, también rogamos ahora tu presencia, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues en esta hora quisiera que pudiéramos meditar un poquito también acerca de la oración. Los miércoles he estado dedicando un tiempo para ver acerca de Jesús y la oración. Vimos nosotros la oración modelo, ¿verdad? La cual, en esta oración modelo, Jesús presenta a los discípulos la necesidad de orar en privado y la necesidad de no estar repitiendo constantemente y considerar a nuestro Padre Celestial como precisamente eso, como Padre, ¿verdad? Él dice, Abba, Padre. Y ahora quisiera que pudiéramos ir a una oración increíble dentro de la Biblia que Jesús hace. Y esta oración la hizo precisamente enfrente de Jerusalén, en un monte, ¿verdad? En el cual se encontraba un jardín que se llamaba Getsemaní, el huerto de los olivos. Y quisiera que abriéramos nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 26, y 36 en adelante, y meditar en las palabras del Señor Jesús, de la palabra de Dios. ¿Lo tenemos? Sí, abran sus Biblias, ¿verdad? Es bueno que ustedes abran sus Biblias también en casa, aunque el pastor aquí lea la Biblia. Es bueno que nosotros también la abramos, la leamos, para que juntos podamos darle seguimiento, para que cuando estudiemos la Biblia pues nos recordemos, ¿verdad?, de estos pasajes. Muy bien, Mateo capítulo 26 versículos 36 dice: Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní. Getsemaní se encontraba enfrente de Jerusalén, en el lado este. Y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Esta es la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Y ahorita vamos a ver la oración del Señor Jesús. Pero en estos versículos que hemos hasta ahorita leído es que, ¿cómo es que Jesús está a punto de tener la máxima prueba de su estancia en esta tierra? La prueba en la cual va a determinar, ¿verdad?, la victoria, va a determinar finalmente la victoria sobre el enemigo. Va a determinar, ¿verdad?, también la victoria del hombre, ¿verdad?, para que él pueda creer, para que él pueda ser salvo en la sangre de Cristo Jesús, del Mesías. Así es que cada vez que nosotros encontramos a Jesús orando, es porque algo fuerte viene. La Biblia nos habla de acontecimientos importantes en los cuales Jesús se fue al monte a orar, en donde Jesús se fue aparte a orar, en donde Jesús pasó toda la noche orando. Cada una de estas referencias se refiere siempre a algo grande que va a acontecer. Y en este caso no es la excepción. Jesús ya había tomado con sus discípulos la Pascua, había instituido la Santa Cena, y ahora se encuentra en el jardín del Getsemaní, en el huerto de los olivos, y dice que cuando llega él allí, él entonces se va un poquito más lejos de ellos para poder orar. ¿Sabes? Cuando nosotros tenemos la necesidad de orar, nos sentimos angustiados, tristes, es bueno que nos retiremos de las personas para poder orar al Señor, para poder derramar nuestro corazón al Señor en esa necesidad que cada uno de nosotros tiene. Vimos nosotros la semana antepasada, que es bueno que nosotros entremos al lugar más apartado de nuestro hogar, si es posible el closet, ¿verdad?, donde nadie nos vea, para que podamos tener una comunión personal con nuestro Padre Celestial. Así es que de esa manera nosotros podemos orar. Y dice que Él se fue entonces más adelante, pero no se fue tan solo. Se llevó a los 12 y después los dejó en un lugar. Pero más adelante se llevó a otros 3.
La Biblia me habla de que Jesús constantemente se hacía de amigos más íntimos. Él tenía un círculo de amigos generales, pero aparte tenía un círculo de amigos más íntimos. Y en este caso era Pedro, Santiago y Juan. Y es interesante notar que estos tres hombres, estos tres discípulos, eran los más tempestuosos, eran los más agresivos, eran los que hablaban, ¿verdad? Así impulsivamente. Y sin embargo son a los que Jesús le tuvo mayor cuidado. Y lo hizo su círculo, ¿verdad? Más cercano. Es interesante, si tú tienes un carácter un poquito explosivo, acércate a Jesús. El Señor Jesús va a tener mayor cuidado de ti. El Señor Jesús va a transformarte, así como transformó a Pedro, a Santiago y a Juan. Este era el grupo de tres, ¿verdad?, que Jesús llevaba consigo. Y dice que llegó un poquito más adelante y después le dijo a los mismos discípulos que se pusieran a orar. Pero aún así, Él estaba derramando su necesidad para con los discípulos, diciéndoles: mi alma, mi corazón, mi persona está muy triste, tanto que siento que me muero. En otras versiones dice, ¿verdad? Mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Cuántos de ustedes, queridos hermanos y amigos, se han sentido tan tristes que desean morir? Tan tristes que sienten que se van a morir. Yo recuerdo una ocasión, no estaba triste, pero una ocasión que me enfermé de los pulmones. Yo no le presté mucha atención. Estaba tomando, ¿verdad?, medicina normal. Yo decía, no es nada, es simplemente una gripa. Y empecé a tomar un medicamento y no me hizo efecto. Tomé otro medicamento, no me hizo efecto. Otro medicamento y tampoco me hizo efecto. Ahora estos tres medicamentos, ahora sí que fueron prescritos por mí, porque fui a la farmacia y ahí los compré. Pero llegó un momento donde ya sentía mucho ardor en la espalda. Ya me sentía muy uncomfortable, ¿verdad? A disgusto. Y fui entonces finalmente a urgencias, al urgent care. Y cuando me encontraba allí en el urgent care, recuerdo que me tomaron la presión, me tomaron la temperatura. La doctora me dijo que me iba a tomar unas radiografías, me tomó las radiografías, ¿verdad? Y cuando la doctora entró, me dijo inmediatamente: aquí está tu prescripción, vas a ir a recogerla inmediatamente y aquí está un papel de que no vas a ir a trabajar por los próximos 3 días. Yo recuerdo que volteé a ver a la doctora y le dije: doctora, yo no necesito descansar 3 días. Y me dijo: aquí está el papel para que puedas descansar 3 días. Y le dije: pero yo no le pedí ese papel. Y recuerdo que ella con mucha firmeza me volteó a ver y me dijo: aquí está el papel para que lleves, porque no trabajarás por los próximos 3 días. Así es que dije: bueno, está bien, así por las buenas, ¿verdad? ¿Quién no va a obedecer al doctor? Así es que fui inmediatamente a la farmacia para eso. Recuerdo que mi teléfono dejó de servir. Fui a que me lo trataran de arreglar, no pudieron arreglarlo. Me dijeron que tenía que pedir otro teléfono. Y mientras tanto mi carro, el radiador explotó. Fui con mi esposa para pedirle su carro. Yo tenía que caminar cerca de 3 cuadras en medio de un calor terrible para poder llegar a su trabajo y me prestara su carro. Yo no le había dicho nada de lo que me estaba pasando. Finalmente compré una pastita, ¿verdad?, para poder parchar ahí un poquito el radiador. Fui por mi medicina, me fui a la casa y recuerdo que esa noche me sentí tan mal que yo sentí que me moría. Quería llamarle a mi familia para decir: paso, está grabando, si esto no lo saben ellos, fíjense. Pero recuerdo que esa noche yo tenía el deseo de llamarle a mis familiares para de alguna manera despedirme por si acaso no amanecía. Sin embargo, no tenía el teléfono, no servía, ¿verdad? Y mi teléfono era el único que hacía llamadas para México. Así es que toda esa noche estuve quizás sufriendo, sudé, empecé a tomar la medicina. Yo me sentía muy mal. Gracias a Dios, en los próximos 2-3 días me pude sentir mucho mejor. Regresé al urgent care, me volvieron a prescribir otro medicamento y empecé a sentirme mucho mejor. En ese momento yo sentía que me moría. ¿Alguna vez te has sentido así de esa manera? ¿Verdad? Jesús sentía en ese momento que Él
Sentía que la angustia era tan grande que su cuerpo no iba a aguantar. Y le pide a los discípulos que por favor oren por él, mientras él se va un poquito más para adelante para poder orar. Y dice además la palabra de Dios en el versículo número 38, dice: es tal angustia que me invade que me siento morir. Y les dijo: quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. ¿Alguna vez has tenido esa necesidad tan grande de un amigo? Cierta ocasión me encontraba en la Universidad de Montemorelos con más de 2,000 alumnos y sin embargo me sentía solo. Había momentos en que uno se sentía solo, sin ayuda, sin dinero. Yo no tenía dinero para seguir estudiando. Yo veía jóvenes que se iban a comer todos los días afuera y yo trataba de alguna manera, ¿verdad?, de comer lo que yo podía. Así es que la palabra de Dios me dice aquí, muchas veces necesitamos amigos, necesitamos un hombro en quien llorar, en quien descansar, una mano amiga que nos levante, una boca que nos pueda dar palabras de esperanza, de ánimo. Así es que si tú tienes esa necesidad, ruégale a Dios que te ayude para encontrar a esa persona. Si ya la tienes, amén, gloria sea a Dios, bendecido seas por el cielo. Porque tienes una persona en la cual puedes confiar, en la cual tú sabes que si tú vas a confiar en un secreto, esa persona te va a respetar. Que si tú puedes pedirle ayuda, esa persona va a estar allí para ayudarte. Dice el versículo 39, yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró de la siguiente manera: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Qué maravillosa oración de parte de Jesús. Una oración que nos ayuda a nosotros a entender cómo debemos aproximarnos al cielo. Muchas veces, queridos hermanos y amigos, somos muy agresivos con Dios. Muchas veces volteamos y le sacudimos el puño y le reclamamos cosas. Sin embargo, aquí el Señor Jesús le está diciendo: Señor, yo quisiera esto, pero no sea como yo quiero, sino sea como tú quieres. Tú sabes lo que es mejor para mí. Tú sabes el plan por el cual yo vine. Si hay alguna manera, Señor, en que yo pueda salvar al mundo, ¿verdad?, salvar al hombre, ayúdame, que yo lo haga de otra manera. Pero si es esta la manera, entonces lo voy a hacer. Así es que, queridos hermanos, el Señor Jesús, Él como hombre pensaba en una cosa, Él quería otra cosa, pero siempre le dijo a su Padre: hágase tu voluntad. ¿Cuántas veces has tenido una necesidad de un carro? Varias veces, ¿verdad? Y sin embargo, a veces le pedimos a Dios y le decimos: Señor, yo quiero un carro nuevo. Y tal vez no tienes el dinero para un carro nuevo. Tal vez no tienes por la posibilidad de poder adquirirlo. Pero si tú le pides al Señor un carro, el Señor te va a dar un carro. Muchas veces puede ser un carro viejito, por decirlo así, pero ese carro viejito en las manos de Dios será un carro como si fuera nuevo. No te dará ningún problema. Y puedo testificar de eso. Gracias a Dios nos ha permitido tener carros. Y saben, esos carros nunca nos han dejado en la carretera. Siempre hemos agarrado los carros y se los hemos dedicado a Dios. Y le hemos dicho: Señor, este es tu carro, porque este carro se va a gastar y usar en tu evangelio. Y saben, Dios ha cuidado de cada uno de ellos. Así es que cuando tú tienes esa necesidad de que quieres algo, dile siempre al Señor: Señor, pero tú sabes que es lo mejor. Yo quiero esto, pero Señor, hágase tu voluntad. Versículo 40 nos dice que luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora. Le dijo a Pedro: estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño.
Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez diciendo lo mismo. Y volvió de nuevo a los discípulos y les dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Nuevamente aquí vemos nosotros esa maravillosa experiencia de Jesús. Y digo maravillosa porque gracias a Él, queridos hermanos y amigos, tú y yo podemos tener la esperanza de vida eterna. Jesús soportó todo lo que nosotros deberíamos de haber soportado. Sufrió todo lo que nosotros debimos de haber sufrido. Y lo hizo solamente por amor. San Juan 3:16. Y lo hizo porque te ama a ti y me ama a mí. En esta ocasión Jesús va tres veces le pide a su Padre: Señor, si es posible, si hay alguna otra manera de que pueda salvar al mundo, muéstramela, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. 3 ocasiones. ¿Pueden ustedes pensar en la angustia de Jesús, tratando de dialogar con el Padre para que Él pudiera mostrarle quizá alguna otra manera de poder salvar al mundo? ¿Saben? El libro de Lucas me da una imagen también un poquito más detallada de algunos aspectos de esta historia. Y nos dice el versículo número 44 de San Lucas 22. San Lucas 22, versículo 44, si lo quieren buscar, ¿verdad? Lucas 22, 44 dice: pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor. Y ahora noten: y su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. Queridos hermanos, la angustia de Jesús era tal que estaba sudando gotas de sangre. El espíritu de profecía en el libro Deseando de todas las gentes nos habla un poquito más abarcante y detallado, de una manera espectacular, la manera en que Jesús estaba ahí arrodillado, sangrando, ¿verdad?, de la cabeza, porque estaba sudando gotas de sangre, porque Jesús estaba en una agonía mental terrible. Y sin embargo le decía a su Padre: Padre, pero no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. ¿Queremos nosotros también hacer la voluntad de Dios? Tal vez haya momentos en los cuales tengas que sufrir por el Evangelio. Tal vez ahorita en este momento, cuando estás en casa, te sientes preocupado, angustiado, porque no sabes si vas a tener dinero para comer mañana. No sabes si vas a tener para pagar la renta. ¿Sabes? Eso es lo que tú necesitas. Pero dile al Señor: Señor, esto es lo que yo necesito, pero hágase tu voluntad. ¿Sabes? Cuando tú pones a Dios en primer lugar, cuando tú le entregas a Él tu necesidad, el Señor es tan bondadoso con nosotros que es capaz de darte no solamente lo que tú le pides, sino más todavía. Y yo te invito a que tú seas siempre fiel al Señor. Cuando Él te dé algo, regrésale al Señor lo que le corresponde. Regrésale al Señor y dale gracias, porque Él te está dando eso que tú necesitabas y más todavía. Cuando hemos experimentado cada uno de nosotros el poder regresarle a Dios lo que le corresponde, queridos hermanos y amigos, el Señor nos bendice abundantemente. No tenemos necesidad de nada. Esa es una promesa de parte de Dios, y es una promesa que Él ha cumplido una y otra vez. Así es que cuando tú tengas esa necesidad, acércate a Dios: Señor, pero hágase tu voluntad. ¿Sabes? También el Espíritu de Profecía me dice en el libro El Deseado de todas las gentes, en el capítulo llamado Getsemaní, nos dice ahí que Jesús, cuando estaba orando, dice que estuvo a punto de desfallecer, estuvo a punto de caer como muerto por esa carga de pecado tan terrible que se puso sobre Él. Tu pecado, mi pecado y el pecado de todos los que están al lado de ti. El pecado de todos los que vienen a la iglesia, al templo. El pecado de todo el mundo fue puesto sobre sus hombros. Y en ese momento fue tanta la carga que estuvo a punto de morir. Y dice el Deseo de todas las gentes en el capítulo Getsemaní, que los ángeles vinieron para fortalecerlo. De no haber sido por ellos, Jesús hubiera muerto en ese lugar. Pero gracias damos al cielo que Él pudo ayudarle para que nosotros pudiésemos entonces
tener la esperanza de vida eterna por su muerte en la cruz. Yo quiero invitarte en esta hora para que tú puedas poner a Jesús en primer lugar, para que tú puedas poner a Dios en primer lugar, para que tú puedas poner a Dios en todas las cosas y decirle: Señor, esto es lo que necesito, pero hágase tu voluntad, no la mía. Tal vez tengas que sufrir por un espacio de tiempo. Ahorita, ¿verdad? El mundo está siendo motivado e instruido de que debe de mantenerse en casa. Vamos a sufrir por un tiempo, queridos hermanos, pero al final, ¿verdad? Con la ayuda del Señor, todos vamos a salir ilesos. Con la ayuda de Dios no será más grande la mortandad. Con la ayuda de Dios, ¿verdad? Podremos contarle a nuestros nietos, a nuestros hijos, cómo es que pudimos salir de esta situación que ha cambiado, ¿verdad? La historia ha cambiado la manera muchas veces en que vivimos. Pero tal vez es dicen en inglés, it's a wake up call, ¿verdad? Es una llamada para despertarnos. Si tú te encuentras, ¿verdad? Todavía sin decidirte a aceptar o no aceptar a Dios, aceptar o no aceptar a Jesús en tu corazón, bautizarte o no bautizarte, hoy es el día que el Señor te llama, porque tú estás queriendo hacer tu voluntad, no la voluntad de Dios. Yo quiero bautizarme, pero no ahorita, después. Es tu voluntad entonces la que estás poniendo adelante de la voluntad de Dios. Oh, yo quiero entregar lo que le corresponde a Dios, pero ahorita no, más después. Estás haciendo tu voluntad. Yo quiero participar en la iglesia, pero no ahorita, después. Estás haciendo tu voluntad. Piénsalo muy bien. Y recuerda que tienes que poner en primer lugar la voluntad de Dios. Yo quiero ponerte en las manos de Dios en este momento, así es que vamos a orar y enseguida cantaremos el último himno. Oremos. Señor y Padre, gracias porque nos has permitido poder estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, para poder tener presente que tú estás siempre a nuestro lado. Señor, hay momentos difíciles que pasamos en nuestras vidas. Ayúdanos, oh Dios, para que podamos pasar tiempo en oración. Jesús sabía que algo difícil se aproximaba y decidió ir a orar, a ponerse en comunión con el cielo para poder obtener las fuerzas para vencer esa prueba. Y aunque él deseaba no sufrir, deseaba de alguna otra manera salvar al hombre, el Señor te dijo: pero hágase tu voluntad. Permite que cada persona que nos está viendo en esta hora pueda poner la voluntad tuya, Señor, por enfrente de la voluntad de ellos. Señor, si tú les estás llamando a trabajar en la iglesia, que no pongan su voluntad al frente, sino la tuya. Que no escuchen, Señor, a otros, sino que escuchen tu voz. Si tú les estás llamando, Señor, a dar ese paso decisivo del bautismo, Señor, que no retarden esa decisión, que te pongan a ti en primer lugar. Señor, escucha nuestra oración y nos ponemos en tus manos, Señor, y permítenos cada vez que tengamos necesidad, cada vez que tengamos gozo, alegría, doblemos nuestras rodillas para ponernos en contacto con el cielo. Lo agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a cantar el último canto, ¿verdad? A solas al huerto yo voy. Sí, a solas al huerto yo voy. A solas al huerto yo voy, cuando duerme alguna floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy. Oyendo a sordo allí su voz, y conmigo está bueno oír su voz, y me dice que suyo soy, y el canto que abre en él allí, con
Ve al huerto para encontrarte con Jesús en los momentos difíciles de tu vida. Oremos. Señor, gracias te damos porque tú nos hablas en esta hora a nuestra mente. Hablas a nuestro corazón y nos dices, Señor, aquí estoy. Ven al huerto conmigo, ponte en contacto conmigo, derrama tu necesidad, compártela conmigo y yo te voy a responder, porque el Señor es un Dios que cumple sus promesas. Si tienes alguna necesidad, llévasela a Dios y Señor, gracias porque sabemos que tú siempre respondes. Nos ponemos en tus manos en esta noche. Cuida a cada hermano, cada hermana, cada amigo que nos está viendo y que tu Espíritu Santo sea con ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y recuerden todos los días ir al huerto a encontrarse con el Señor.